Ya. Sí, entonces estábamos hablando de las tres partes, como en el pensamiento de Dussel. La primera es la filosofía de la liberación, que es un Ajá. libro que publica en México en 1977, que va a incluir toda esta mirada de su formación, que su formación académica es en Europa, por lo tanto la historia va a estudiar en París, en la Sorbona, la filosofía la estudia en la Complutense de Madrid, es doctor, y teología la estudiará en París, en el Instituto Católico de París. Después se da cuenta que le falta algo más bíblico, otra clase de pensamiento neurocentrista, y se va a vivir unos años a Palestina para imbuirse del humanismo semita. Y esto, y va a publicar algunos libros viejos en Argentina, que se llama Humanismo Semita. Otro libro antiguo se llama Humanismo Helénico. Y es donde va descubriendo él a autores que ya están trabajando la otredad, como el Manuel Levinas, decíamos, y el autor que está trabajando la violencia sagrada, el francés René Girard. Y entonces él empieza a trabajar en esta filosofía de la liberación, que la modernidad temprana nace con el colonialismo hispano, y que posteriormente este colonialismo lo va a continuar el imperialismo norteamericano, que es la continuación del primer imperialismo, el español. Actualmente la colonia sigue. Y en esto, él va a hacer una lectura original del libro del Capital de Marx, porque él, con otra mirada ya no eurocéntrica, le va a encontrar una ética semítica al Capital. Acuérdense que Marx viene de rabinos judíos, conoce muy bien los textos bíblicos, está educado desde niño en ese ambiente judío. Entonces dirá Dussel, yo voy a leer el Capital desde la ética semita, porque desde ahí fue escrito ese libro de Marx. Entonces va a tener otra mirada sobre Marx, Enrique Dussel, y va a publicar un libro maravilloso que les recomiendo, se llama Las metáforas teológicas de Marx. Lo acaba de reeditar Ediciones Era en México. Las metáforas teológicas de Marx se llama el libro. Ediciones Era. Metáforas teológicas de Marx. Entonces sí, él será marxista, pero Dussel hará otra lectura de Marx, la ética semítica lo guía en Libro del Capital. Poca gente se dedicó a estudiar Marx desde una ética semítica. Dussel desde ahí va a hacer el estudio del Capital de Marx. Por eso, en estas metáforas teológicas de Marx, pues nos va a entregar un Marx que conoce muy bien a los profetas bíblicos. Wow. Entonces, Dussel será un precursor de lo que ahora se llama planteamientos dependentistas. Dependemos de la colonia, los países colonizados. Los planteamientos dependistas explican la desigualdad sistémica que atraviesa el sistema mundial moderno y colonial. La modernidad nace en este sistema de dependencia, dirá Enrique. Es un sistema mundial, moderno y colonial. Por eso toda la gente de modernidad no va a poner en crisis los fundamentos del colonialismo, dirá. Y Enrique dice, a mí me preocupa que aún los gobiernos de izquierda, se los dijo en Venezuela Maduro, siguen enseñando la historia de la misma manera eurocéntrica. No hay un cambio en la enseñanza de la historia en la escuela. Mientras no hay un cambio, aunque gobierne la izquierda, no va a haber cambio de este discurso. Él insistió mucho en el cambio del discurso de la historia. Como era historiador, sabía muy bien. Y Enrique Dussel, por ejemplo, con el levantamiento zapatista en el 94, va a avanzar en esta ética, va a ser un planteamiento ético dentro de la filosofía. Él dirá, es desde la totalidad, esto es mundial, desde las múltiples formas de las víctimas de la modernidad. Desde ahí hay que mirar la ética, no desde los poderosos del imperio, sino desde las víctimas.
Y las víctimas de la modernidad son muchas, entre ellos los pueblos originarios. Así se va a explicar el levantamiento zapatista. Son víctimas del sistema de la modernidad. Y la modernidad no empieza en el siglo XX, empieza con la colonia, con España. Para Enrique lo tiene claro, ahí empieza el mundo moderno en la depredación. Por eso la modernidad es terrible, es depredadora, por eso los gringos son modernos, porque son imperialistas, colonialistas y depredadores, saquean lo que se les ponga enfrente. Y todos en aras de la modernidad, del progreso. Pero ese progreso es para unos poquitos, no es para las multitudes. Las multitudes serán víctimas. Entonces, y todo es en la ética. Por eso Enrique va a ser un experto en ética política, porque todo eso tiene consecuencias políticas. Él hará, por ejemplo, en la UAM Iztapalapa, hay doctorados en ética política que él impulsó, ahora hay doctores en ética política, doctorados por la UAM Iztapalapa, que ¿Y tienen les esta hacen caso? mirada. ¿Perdón? ¿Y les hacen caso? No, porque los partidos políticos siguen hablando sin ética. Enrique luchó mucho en Morena porque hubiera un cambio. Enrique era parte de Morena en la formación política. Y fue. Y él insistía, no le hacían caso. Él luchó muchísimo desde adentro para que fuera un asunto ético, histórico. La formación, dice, es fundamental. Un partido político no es para candidatos, es para formar gente en otra mirada. Si no, Morena va a repetir lo mismo que los otros partidos. Solo le Es lo que interesan ha votos, hecho. candidatos y las elecciones y ganar cargos. Enrique lo tenía claro, les dio duro hasta el final. Eso no es un partido político, solo el asunto electoral. Tiene que formar a su gente, para eso es un partido político. ¿Y en qué los vamos a formar? En ética política. Y esta es la ética que plantea Enrique. Y entonces, el segundo momento de la filosofía de la liberación va a pasar Enrique Dussel a lo que él va a llamar la política de la liberación. Es como el segundo momento en su pensamiento, lo va afinando en sus obras. Entonces ya sus obras ya no van a ser en general filosofía de la liberación, ética de la liberación. Va a escribir un gran libro que se llama Ética de la Liberación. Porque dice, son consecuencias del principio material de la vida. La vida no es un abstracto, tiene principios materiales, comer, educación, salud, presupuesto. Eso es la vida. Y eso es materia, no es solo espíritu. Y resulta que dice, la depredación moderna es un sistema que se guía por la negación de la vida de millones de personas. Les niega el vivir. El vivir real, comer, salud, viajar, vacaciones. La mayoría de la gente en este sistema no tiene cubierto eso. Entonces, que no nos diga la modernidad que es amiga de la vida. Hace todos estos sistemas para negarle la vida a la gente. Solo un grupito de gente privilegiada puede vivir bien en estos sistemas. El resto está planeado esto para que no. Y pasa a un tercer momento que es el que estaba desarrollando ahora, que se llama la estética de la liberación. Wow. De hecho, su hijo en una entrevista antier dice que pronto el Fondo de Cultura Económica va a sacar un libro, ahora ya difunto él, que se llama Estética de la Liberación. Pasa de la filosofía primer momento a la ética de la liberación, que es una ética política, y ahora pasa a una estética. Ahorita le explico qué es eso de la estética de la liberación. Ese libro todavía no se publica, que pronto el fondo lo va a publicar, que ya está en imprenta, dijo su hijo. Sigue hablando de la vida. El gran tema de Enrique Dussel es la vida, de diferentes miradas. Nada más que ahora ve la vida desde lo sublime, desde lo gustoso, desde lo angustioso de la vida, pero aún en la angustia la vida es sublime. Por eso habla de lo estético, de lo bello. Vivir es la gran maravilla y es el gran milagro. Y tenemos que luchar porque todos puedan vivir dignamente su vida, desarrollarse. No solo yo, todos y todas, porque vivir es este regalo inmenso. Por eso él le llama estética de la liberación. Esto no es solo es una guerra, es una Pero fiesta. no opinas,
Perdón. ¿No opinas tú, Julián, que se ha perdido mucho la estética en general? Sí, La estética en la música, en las expresiones, en todo. Es porque no se le ha muy dado triste. el gusto a la gente, porque tener buen gusto y pedir cosas buenas te vuelve exigente y crítico. Ya no te tragas cualquier cosa. Entonces, han preparado a la gente para que se trague cualquier cochinada en cualquier sentido, en comida, en música. No exija, no sea crítica, se En conforme con todo. lo menos. Han educado a la gente para eso. ¿Quiénes son los músicos? Y ahora que son millones de gentes que los sigue y los ve de jóvenes, pues ni cantan ni voz tienen de lo popular. La canción mexicana moderna, pues es una desgracia. ¿Y por qué nadie Y protesta? Porque los han deformado en su gusto. sí, es un gusto deformado, Sí, exactamente. o sea, no se dio solito, lo deformaron. Eh, O sea, el imperio va deformando. Entonces, todo hoy, comidas picosísimas que no saben a nada, de micheladas con gomitas y cuanta porquería le ponen, y tú ves los jóvenes que ahora le echan cochinada y media a la cerveza, con gomitas, veo que le echan, y gomitas picosísimas y cosas raras, raras, dije, no hay gusto, se ve, desde que ves la cosa del vaso, se ve feo, a mí me da asco, parece vómito aquello. Y tú ves que se tragan de a litro hombres y mujeres, y nomás veo una Tepoztlán y da pena ajena ver eso. Un gusto pésimo, porque no se ve la vida como sublime y gustosa. No. Y hay una angustia nomás de vivir a la carrera y rápido. Ahora que hay, atáscate que hay lodo. Ese es el dicho. Es decir, no, la vida es gusto, la vida es equilibrio, tranquilo, no se va a acabar. Pero uno entiende lo que han vivido, lo que les han dado. Y dirá, a pesar de todo, la vida busca afirmarse. Desde ahí es que se va a lograr construir desde las ruinas de la modernidad, no hay de otra, dice. La modernidad nos dejó en ruinas. Y toda la gente tiene ilusión que la modernidad, que llegue la modernidad. No, si la modernidad ha destruido todo. Esto es lo que plantea Enrique Dussel. La causante de todo esto que empezó con la colonia es la modernidad. Esto que la gente anhela ser moderna, el modelo gringo, que es así como que todo mundo quisiera pasaporte gringo. No, no sabes ni lo que quieres, aquello es una destrucción. Pobres mexicanos trabajando 3 turnos para mandar dinero, ni gozan, ni van a nada, ni... Es horrible eso. ¿A qué van multitudes a sufrir? A pagar porque todo cuesta horrible en las compañías privadas, no hay subsidio de nada y siguen yendo toda América multitudes porque sus países están deshechos. Si supieran lo que van a ir a sufrir, que no les va a ajustar, van a ganar en dólares, pero van a gastar en dólares. Para poder mandar para acá es dejar de vivir. Muy Los que caro. mandan dinero es que no viven, ni al cine pueden ir, no pueden gastar en nada para poder mandar dólares para acá para su familia. Por eso cuando vienen de vacaciones gastan y todo el mundo da que tienen mucho, pero allá lo sabías de ver cómo viven. 30 en un departamento, cada cama la usan por turno gentes porque la renta es carísima para poder Y con mandar algo. ahorrado. Sí, eso no es vivir, pobre gente, No. pobre. Y luego los que se quedan y reciben, malgastan ese dinero, si supieran qué sacrificios mandan esos, el dolor que hay atrás de esos dólares, los habían de cuidar. Porque la idea es que aquí, que aquellos viven en jauja, que por eso pues, es de lo que les sobra. No pueden mandar porque se privan de todo para poder mandar esos dólares para acá. Digo, hay otra clase de gente que va a trabajar a otro nivel, pero esos son minorías profesionistas, que ganan bien, pueden mandar de lo que les sobra y viven bien allá. Sí los hay, mexicanos, pero esos son minoría. Los millones bien, mal, mal viven para poder mandar. Y luego los que aquí reciben no lo cuidan pensando que son millonarios sus parientes allá en Houston y en todo. Si vieran cómo viven los pobrecitos para poder mandar algo. Oye, pero también tanto latino, ¿no? Pues toda Híjole. América es todo América. Lo que critica Dussel, el sistema está planeado así.
Esa gente tendría que tener trabajo y educación en su país, no tenía que irse. De que se fuera, fuera por gusto, a pasear, a conocer, no por necesidad de mandar dólares, eso es lo terrible. Digo, siempre ha migrado la humanidad, qué bueno que la gente encuentre otro estilo de vida en otro país, qué bueno. Pero estas multitudes que van por necesidad, tanta violencia, ¿quién creó la violencia en nuestros países? Las maras, los asaltos, todo Centroamérica está peor que México. Claro que la gente tiene que huir, no puede vivir en sus pueblos. Ya lo han secuestrado, violado las hijas. Lo del derecho de piso está horrible, no solo es México, esto está pensado en todo. La violencia en Centroamérica es insoportable. Claro que esas multitudes van a salir en búsqueda de una mejor vida y el modelo es atractivo de irse para el norte, por eso pasan aquí miles de gente que quieren ir hacia allá arriba. Digo, uno va, yo voy, paseo, tengo visa y voy lo que quiero, pero no voy a sufrirle. Si no estoy para el hotel, pues llego en el departamento de alguien que vive allá mexicano, pero no me voy a vivir allá, digo, no, no, no. Me gusta, pues voy a museos, voy a cosas, y es bonito, porque es un viaje de gusto, porque quiero ir, o voy a trabajar o algo. Pero no, esta gente va por necesidad, es otra cosa. Ni van Por a nada, desesperación. sí, ni van a nada, les preguntas. Los de Nueva York no conocen los museos porque cuesta $30 y no los tienen. Eso te iba a decir, las diversiones son caras. Caras, nomás el cine, ni al cine van, es bien caro. Digo, yo voy una semana, 15 días, veo museos y todo, y los que viven ahí no conocen lo que yo voy a ver. Les pregunto, ya los mexicanos nunca han ido porque es caro. Porque no van a eso, no van a conocer, y ver museos, ni los conocen. Digo, si no iban a museos en México o en Honduras, ¿qué van a ir en Nueva York a museos? No es su estilo, no están formados. Y qué desgracia. Es lo que Marx dice en El Capital, que este sistema destruye. Marx dice, cuando el oído se ha oído otra vez, puede escuchar una buena música. El obrero, después de 8 horas de oír el ruido de las máquinas, ¿crees que quiere oír un concierto? Pues no, Gracias, Chaparra. le echaron a Quiere perder el dormir. oído. Marx ya lo plantea en El Capital. Tenemos que luchar para que el oído vuelva a ser oído, la vista vuelva a ser vista, alguien le dé gusto mirar el teatro, el cine. Un obrero que va cansado de estar viendo la pantalla 8 horas trabajando los hilos, ya no quiere ver nada, quiere cerrar los ojos, está deshecho. Más lo analiza en El Capital. Por eso Dussel le da una leída al Capital con ojos de los profetas semitas. Eso es destructivo de la humanidad. Esa modernidad ha destruido a la humanidad. Ese no puede ser el futuro para los nietos. Y va a trabajar mucho de esto él. Y dirá, pero no hay de otra. Desde las ruinas de la modernidad tenemos que volver a reconstruir todo. La nueva etapa de la humanidad tiene que ser plural y diversa. Y va a ser la transmodernidad después de la modernidad. Esta es la utopía de Enrique Dussel. Trabajar para la transmodernidad que tiene que ser plural y diversa. Ahí está la parte central de su legado. Este libro que va a salir en el fondo de la estética de la liberación es lo que nos deja para el futuro, Enrique. Es decir, a pesar de que esto está en ruinas, hay esperanza. De ahí tenemos que renacer la humanidad, pero una humanidad plural y diversa y transmoderna. Ese es como el planteamiento de las 3 etapas que deja. Por eso va a marcar muchos seguidores y seguidoras y pensadores. Enrique va a crear una escuela importantísima. Digo, yo me considero dentro de esto. Ahora que se murió lo volví a sentir, un padre intelectual del conocimiento, en la ética. Me siento huérfano, sí lo he sentido estos días. Y así se lo dije ahora que me invitó Bernardo. Le dije, sí, voy a estar con el hijo biológico. Le dije, va a ser una cosa de filiación. Yo represento a sus 2 hijos y su hijo biológico representa a la familia. Además, sí, somos hermanos y va a ser un programa bonito el de mañana porque es su hijo y soy yo que soy el otro hijo. Y conmigo somos muchos y muchas hijos. Porque Enrique, le voy a decir, tuvo mucha familia. Compartiste a tu papá con multitudes en ¿A qué América. hora es? Lo van a pasar el miércoles en Sacro y Profano. Mañana grabamos.
pero el programa es en la noche, el miércoles, en el canal 11 a las 8, o 8:30, sí. no me acuerdo. Ay, qué bueno, lo 8 voy a en el apuntar. canal Sí, 11. sí, del 11, ya que esté el anuncio se los mando, Bueno, porque apenas gracias. lo vamos a grabar mañana, y es chistoso porque sin pensarlo resultó que ya después más noche me mandó un mensaje Bernardo que ya había amarrado con el hijo, entonces vamos a estar su hijo, y yo le dije, va a ser un programa de hijos, porque yo también soy hijo no biológico de él en el pensamiento, y va a estar el hijo biológico, entonces nos vamos a complementar, y se lo voy a decir en el programa, pues, con la pena, amigo, pero tú compartiste a tu papá, somos muchos, tienes Somos muchos hermanos, muchos. hermanas en toda América Latina, en África, en Europa, tienes muchos hermanos y hermanas, porque fue como un papá para nosotros también. Y sería interesante porque yo no conozco en persona a su hijo. Le he oído ahora en entrevistas y todo, sabía que existía, pero nunca he hablado con el hijo, que se ve que conoce bien la obra del papá porque ha dado buenas entrevistas estos días. Ha explicado bien las cosas. Se ve que sí lo imbuyó y sí leyó a su papá. Porque hay hijos que no, dice, lo quiero porque a mi papá, pero le preguntas de su pensamiento, no saben mucho de lo que opinaba su papá. Este sí se ve que le interesó porque sí conoce, por las entrevistas que le he visto. En estos días es el que ha hablado a nombre de la familia, el hijo. Es como de mi edad, sí, no está tan jovencito ya. ¿Y nada más tiene uno? No, creo que tiene más. Este debe ser como el mayor, es el que aparece en los medios. Está su esposa, queda la viuda, que ya es mayorcita también. Yo no la conozco a ella. Solo en fotos la conozco, pero yo en persona no. Yo nunca fui a su casa, siempre nos vimos en salón de clases, en conferencias, dialogamos en cafés, me tocó unas 2 o 3 veces comer con él, pero en restaurantes. No, nunca fui a su casa. Dice que tiene una casa bonita, que ahí viven sus hijos también, es como un jardín y están las casas alrededor. Como un condominio, vaya, pero familiar, viven todos ahí. Sí. Para mí, digo, es uno de los mejores conocedores de la praxis de la teología de la liberación. Él conoció a todos los autores y autoras de la teología de la liberación. Él fue presidente de la Comisión de Historia de la Iglesia de la América Latina. Desde ahí reinterpretó la historia de América tras la conquista española. Pero él ve la historia desde abajo, desde los vencidos, desde los pobres, desde los conquistados. Y publicó como que no los escribió él solito, pero coordinó como 15 libros de la historia en la iglesia de América Latina desde la colonia, vista desde los de abajo, no contada de los del poder. Un Wow. hombre, un hombre muy brillante, doy testimonio. Yo era en clases, era magistral cada clase de él. Yo cada que empiezo un curso, y esto sí lo voy a decir mañana también, porque poco lo he contado, digo, ahora ya no está, lo puedo contar muchas cosas que me daba pena o decírselas a él. La verdad, yo muchas cosas se las dije a él, pero otras no, nunca hablé con él de estas cosas. Yo siempre que inicio un curso, lo veo entre los alumnos. Y entonces es mi medida, no menos que él, porque él se daba en sus clases. Era un nivel de exigencia, era un profesor. Entonces yo decía, ese es mi modelo. Entonces siempre lo veo sentado y por eso tengo que dar todo y estar de 100% en la clase, ¿Quedar bien? porque es mi modelo de maestro. Él daba todo, yo si soy buen alumno tengo que dar todo. Tal vez no le Y llego, tú das todo. hay que darlo todo, emocionar. Él era, fíjense que era un hombre aparentemente frío, pero yo siempre lo sentí cálido. La emoción, se emocionaba en sus clases, era muy afectuoso en sus clases. Hacia fuera un hombre parco, de pocos afectos, pero en clase se transformaba, te daba todo. Eso es amor. Sí. Él antes, Amor por lo que haces, ¿no? antes de nombrar, como hoy se llama, la inteligencia emocional, yo lo comprendí que así era, y lo viví con él. Era un hombre muy inteligente, muy brillante, pero muy amoroso. Nunca perdió los afectos por sus alumnos, se daban en clase. Y para mí es como el modelo, por eso para mí es importante este personaje, porque desde que lo tuve de maestro dije, así quiero ser. Después tuve otras maestras que me reforzaron esa mirada, pero el primero fue el que me impresionó, un maestro en clase que dije, ¿qué? Y lo volví a reafirmar en el último curso que tomé, les digo, hace como 5 años, la última vez que lo tuve de maestro. Era impresionante, era brillante. Era capaz de un diálogo intelectual especializado
desde los hondos problemas de la modernidad, manteniendo un fuerte compromiso ético. Y para él la ética era bíblica. Era el asunto hebreo y cristiano, lo semita, al servicio de los desposeídos. Era un teólogo también. Desde ahí él miró la historia y la filosofía, desde el pensamiento semita de los desposeídos. Por eso para mí su ética de la liberación sigue siendo una de las perspectivas básicas del pensamiento cristiano del siglo XX-XXI. Sus obras son para mí claves del humanismo occidental. Su obra Humanismo Semita lo publicó en 1968. Humanismo Helénico lo publicó en 1975. Luego en el 74 publicó un libro importante que se llama Dualismo de la Antropología de la Cristiandad. Luego en el 74 publicó en España Método para una filosofía de la liberación. En el 93 publicó Las metáforas teológicas de Marx, que les he dicho, que era recientemente publicó en México. En el 98 publicó un librito que se llama Ética de la Liberación en la Edad de la Globalización y la Exclusión. En el 2002 publicó un librito que se llama Hacia una filosofía política crítica. Y en el 2005 publicó Ética del Discurso y Ética de la Liberación. Él tenía una visión bíblica de la historia de la liberación en América Latina. Tanto Levinas como Dussel se inspiran en una misma tradición, la tradición semita, y critican la misma tradición, la griega. Los dos hacen una crítica fuerte a la tradición griega, porque la tradición griega es pensamiento muy abstracto y Occidente somos de esa mirada abstracta. Y la semítica es concreta, la vida es de carne y hueso. Tus angustias, tus problemas, qué comer, qué descansar, dónde viajar, los problemas de la vida. Y el pensamiento griego son como los problemas importantes, trascendentales. No, el pensamiento semita es concreto, la vida, y la Biblia de eso habla, de tus gustos, de tus esperanzas, de tu familia, lo que te pasa a diario. Por eso para Enrique Dussel la comprensión cristiana del ser humano se construyó dentro del pensamiento hebreo y evolucionó en el cristianismo primitivo. Sin embargo, la cristiandad, que no debe confundirse con el cristianismo es un asunto de fe. La cristiandad es un asunto cultural. Es una serie de referencias económicas, sociales, políticas, religiosas. Por eso se llama sistema de cristiandad. El cristianismo es un asunto de fe religiosa, pero el sistema cristiandad tuvo que ver con la helenización del pensamiento, ya no semítica la cristiandad. Es muy griega su mirada, es occidente. La experiencia primitiva cambia de lengua del hebreo al griego y al del griego al latín. Esa es la cristiandad. Se cambia de instrumentos lógicos de interpretación y de expresión y entonces cae en un dualismo. Alma contra espíritu. Cuerpo es de la materia, las almas es del espíritu. Femenino contra masculino, día contra la noche, oscuro contra la luz. Ese es el dualismo de la cristiandad. Y los mandamientos y las leyes son más importantes que el amor y el Claro, por misticismo. supuesto, es eso. Ese es el sistema de cristiandad y cambia, ya no es el hebreo, es el griego y el latín. Sobre todo en los padres de la iglesia. Es un instrumento lógico, una conceptualización donde se interpreta la antropología cristiana. Pero a pesar de este instrumento lógico griego, se mantienen los contenidos semíticos del cristianismo. La influencia griega está en las herramientas lógicas de la cristiandad, pero no logra penetrar en los contenidos profundos. Esos siguen siendo semíticos cristianos. Con un revestimiento lingüístico griego,
el fundamento último comprensivo de la mística hebrea se mantiene en la concepción cristiana del ser humano. El cristianismo asumió el griego sin renunciar a su propia comprensión del ser. Las estructuras antropológicas cristianas se representan como una comprensión del ser humano que reposa sobre una metafísica implícita, precedente y concomitante. Por eso Dussel dirá, hay dualismo, pero es un dualismo mitigado en la cristiandad, porque permanece lo semítico, el amor, no se borró, no lo pudo borrar el instrumento lógico. Por eso él habla de dualismo mitigado. Y entonces Dussel va a estudiar hermenéuticamente la antropología, la ontología, la ética de los indoeuropeos griegos y de los semitas. Y dirá, todo eso va a estar en síntesis en el cristianismo. La reconquista de España finalizada en el 1492 se va a extender con la conquista de América. Aquellos se siguieron, dice, en el 1492 termina la reconquista en España y empieza la conquista de América. Para los españoles va a ser la misma cadenita de cosas. Igual que hubo un choque de culturas entre los semitas y los griegos en el cristianismo antiguo, habrá un choque de culturas entre el cristianismo y las culturas americanas. Ese era el enfrentamiento ahora ya no de los griegos y los semitas, sino del mundo indígena y el mundo europeo. Uno se impondrá sobre el otro. Uno será opresor y otro será oprimido. Europa se volverá etnocéntrica y etnocida, dice Enrique en sus obras. Etnocidio es la destrucción sistemática de los modos de vida, del pensamiento de las gentes diferentes a quienes llevan a cabo la destrucción. El genocidio mata a las personas y es de un momento a otro. Te mato, te echo una bomba, te mato con un fusil, con una espada. Eso es genocidio. El etnocidio es matar el espíritu de Dussel. La supresión física, el genocidio es inmediata. Sin embargo, la opresión cultural es larga en el tiempo. Sus efectos son según la capacidad de resistencia del grupo oprimido. Los oprimidos no siempre son minoría. En América fueron mayoría. Millones de gentes fueron oprimidas en la colonia. Los opresores eran un grupito de españoles. Por eso no podemos hablar de minorías oprimidas. Aquí son mayorías oprimidas, cuyos efectos todavía hoy se prolongan en forma de dependencia, no solo cultural, sino económica, política, filosófica. Enrique insistirá, todavía en Europa nos ven como no capaces de pensar, que haya filosofía en América lo ven raro, es europeo, privilegio de ellos pensar. Nosotros, ¿cómo vamos a pensar? Y hay gente que en América que no se da cuenta de eso, que sigue dependiendo del pensamiento europeo. Como que hubiera humanos de primera, los europeos y los gringos, y humanos de segunda, el resto de la humanidad, que no somos capaces de crear nada. Enrique va a pelear toda su vida sobre esa mirada. Eso es colonia. Por eso la filosofía descolonial nos tiene que cambiar esa mirada interna que tenemos. Estamos colonizados desde la estructura. Todo tiene que venir de fuera. Nosotros no somos capaces de producir nada. Ni historia, ni pensamiento, por eso dicen, ni tecnología. Por eso, frente a la dependencia, se hace necesaria la liberación. Por eso le va a hablar de una filosofía de la liberación, de una ética de la liberación, de una estética de la liberación, por esta dependencia. Entre 1968 y 1974, el pensamiento de Dussel sigue avanzando. El método de la filosofía de la liberación dusseliana será fenomenológico. Reflexionará sobre la persona del otro. El otro concebido como el pobre, el huérfano, la viuda, el basurable, el desposeído. Ese es el otro que le interesa a Dussel, porque esos son millones de otros.
Y esta es la filosofía de la liberación. Definitivamente para mí marcará su pensamiento de Enrique Dussel su encuentro con Levinas, porque reflexionará sobre la persona que al estar oprimida debe ser liberada. El otro es sobre todo el que no es persona, el que no es otro, el que no le han permitido ser otro. Entonces mi trabajo es liberarme yo y ayudar a otros a ser otros, porque no llegan a la categoría de la otredad, no son como yo, son no personas. Y este pensamiento de Dussel, es su mayor herencia, sigue vivo en sus obras, en sus alumnos, en sus alumnas, eso va a seguir muchas generaciones. Es un hombre que marcó escuela. Creo, por eso es tan importante. Y por eso estos días tantos artículos, entrevistas, homenajes, porque se iba a marcar. El concepto central entonces de su pensamiento es el concepto de la vida. Sus obras se van a releer, se van a revisar, se van a criticar, por supuesto. Dussel era muy crítico y nada le gustaría más que al leerlo, lo que no está uno de acuerdo lo critique. Ese sería su mayor legado, ser leído, ser revisado y ser criticado. Es fuente de inspiración para las nuevas generaciones. Es un ejemplo ético y una brújula política. Por eso para él central era la descolonización cultural. Dirá él, cultura en América Latina son procesos de cambio. Eso es cultura en América. Un cambio a nivel de la enseñanza. Y él le costaba mucho, dirá, los gobiernos de izquierda en América no han cambiado la enseñanza. Eso se llama una revolución cultural, no han hecho una revolución cultural. Siguen enseñando en la historia eurocéntrica. Mundo antiguo, edad moderna, edad media y mundo moderno. Y ahí América no existe. Ni en el mundo antiguo. En el mundo antiguo nos enseñan las grandes civilizaciones, los griegos, Mesopotamia, Egipto. Y no entra ninguna de nuestras civilizaciones que se están dando y son de esa altura. Mundo olmeca está a la altura de Mesopotamia. Y no lo vemos en la historia, no se estudia en la primaria eso. Seguimos, dice, ignorando lo que somos. Las grandes culturas y ninguna es de América cuando enseñan historia. En la Edad Media no existimos, aquí ya había culturas, en la Edad Media había movimientos culturales y nos enseñan en la historia universal. La Edad Media es Europa, aquí no hubo nada. Aparecemos hasta la conquista como los ignorantes, los conquistados, los brujos, los asesinos, los destructores, cavernícolas que habían que civilizar. Ahí es donde entramos en la historia. Y eso se sigue enseñando la historia de esa manera. Y aún la gente de izquierda así concibe la historia. Bien, ese es el cambio, dice, una revolución cultural cuando concibamos la historia de otra manera. A nosotros no nos descubrieron, aquí estábamos. Nadie nos vino a descubrir, eso es una mirada eurocéntrica. Fuimos la salvación de Europa. Sin la plata y el oro de América, el Islam se hubiera comido Europa, si no hubieran venido a dar por acá. Fuimos su tabla de salvación. España pudo ser el primer país moderno gracias al oro de América. Y como España no produjo nada, se dedicó a gastar, parte de España europea pues eran los Países Bajos, Holanda. Holanda sí, esa parte española se dedicó a construir. ¿Y qué construyó la modernidad holandesa? Fabricantes de armas. Por eso Europa del Norte tuvo futuro vendiendo armas, un imperio de guerras. Pero también colonizó África y ahora no le ha pagado a África Sí, lo que sí. África dio. Por eso dice, eso es terrible. España se hundió, porque el resto de Europa no se hundió, porque hizo guerras, y vendió armas, invirtió en armas. España gastó, la otra Europa no gastó, invirtió en el negocio de la guerra.
y se dedican a crear guerras y a vender armas. Por eso tiene mucha plata y futuro. España se hundió y esos países no se hundieron porque comerciaban armas e inventaban guerras. Y hoy el sucesor de eso es Estados Unidos, que inventa guerras y comercia armas, el imperialismo. Pero fuimos su salida. El haber venido a dar acá, saqueado acá, les permitió respiro, les permitió frenar al Islam en ese momento con los recursos de acá. De Potosí en Bolivia se llevaron 20,000 toneladas de plata, saqueó España. Aquí hay San Luis Potosí, allá hay Potosí, que era minero. Es lo que salió para España de Potosí, 20,000 toneladas. Y aquí cuántas toneladas de plata y de oro y de Perú y de... Pues esa es la colonia. Y todo eso no lo estudian en la historia, aunque los gobiernos sean de izquierda. Él siempre luchó por una reforma cultural en la educación. Porque el eurocentrismo es enseñar una historia desde la cultura y llamarle cultura universal a la cultura europea. Solo Grecia, Roma, el feudalismo. Esto es desconocer lo propio. Sí, yo te iba a decir, no se aprecian nuestras culturas, pero más bien ni siquiera se conocen No se como conocen. culturas. ¿Sí? Dice, incluso los que quieren el cambio, las élites de la izquierda, están pensando en la historia eurocéntrica. Colón no inició la cultura, Colón inició la invasión de América. Dice, ¿cómo es posible que le pusimos en reforma un monumento a Colón, que eso es lo que marca la destrucción de América, que recientemente se quitó, pero dice, nomás el pensar en hacer una estatua a Colón, esto nos da cuenta que esa gente tiene mirada eurocéntrica. ¿A quién en su sano juicio se le ocurre hacerle una estatua a Colón? Porque tenemos un eurocentrismo que desprecia lo propio. Por eso hay que apostarle, dirá Enrique, toda su obra va a eso, por un cambio cultural futuro. Ojalá por primera vez se deje de enseñar una cultura eurocéntrica que ignora y nos deja fuera del mapa América. Por eso hay que descolonizar culturalmente a nuestras élites intelectuales. Para eso el trabajo, porque aunque sean de izquierda, están eurocéntricos culturalmente colonizados. Hay que repensar nuestra cultura, hay que dignificarla, hay que cambiar la cabeza, porque la tenemos alienada. Pensamos como europeos y ahora como norteamericanos. Hay que cambiar los programas de estudio a todos los niveles, porque la cultura centrada en Europa se llama eurocéntrica. Por eso hay que descolonizar la cultura. Epistemológicamente, culturalmente, tecnológicamente. Esto sí es en serio, decía Enrique, una revolución cultural para dignificar nuestra historia. Pero ni los partidos de izquierda le quieren entrar a eso. Yo creo que más bien no saben, Julián, Son ignorantes, yo no también. saben. Por eso, Enrique diría, en América Latina la gente de izquierda, la mayoría es eurocéntrica. Descolonizar es dejar de ser colonia de una cultura extranjera. Y lo más que creo que esa cultura extranjera es la mía, dice. La gente vive engañada porque defiende lo que cree que es suyo y no es suyo. Es extranjero. Esa es la colonia. Una cultura extranjera que creo que es la mía. Y eso es una falsedad. Y toda su obra en Enrique al final, eso es la estética teológica. Que la gente se da cuenta que esa no es su cultura. Que lo propio es ignorado, despreciado y que le han metido en la cabeza que desprecie lo propio. Y ahora pues vienen las transnacionales y se apropian de lo nuestro y de repente en una pasarela carísima sale un tejido de las indígenas y ya le ponen marca de la
prestigiada tal porque como acá no se cuida, no se aprecia, es artesanía, y las que nunca se ponen eso, como es de Gucci, ahora sí, pues van a tiendas carísimas de Polanco a comprar algo que les costaría 400 pesos en 8,000 pesos, pero como es de tal marca de diseñador de una tienda de Polanco, y las señoronas que desprecian al indígena que trae esa blusa, se la ponen porque tiene una marca europea o gringa carísima y la compró en una tienda, y es la misma prenda que cualquier indígena de la montaña trae, que esa señora no se la pondría, pero como trae la etiqueta de una tienda carísima, de una diseñadora exclusiva, que se robó ese diseño porque no es de esa diseñadora, pero como despreciamos lo propio, ni quien proteja, además es de manos indígenas, pues alguien hábil para el comercio se lo apropia, se lo adueña, le pone su etiqueta, te lo vendo carísimo, y esa gente que compra en esas tiendas lo luce entonces en sus eventos, y antes no se lo ponía porque no tenía esa etiqueta. Este es el asunto de descolonializar la cabeza. Por eso es tan importante este personaje, Enrique Dussel, para el pensamiento descolonial. Y toda su vida, pues, académica la dedicó a ser profesor, y va a ser el profesor de muchas generaciones. Yo creo que Enrique tiene futuro en sus obras, y ya espero yo ese libro de la estética teológica para pincarle el diente, que va a ser nuevo. Dice su hijo que pronto, porque ya estaba en imprenta, pronto el fondo lo va a dar a conocer el libro. Yo creo que lo vamos a esperar con gusto, porque va a ser como el broche que cierra su obra de Enrique Dussel, esta estética de la liberación. Y pensando en todo esto, pues viene el aniversario de Sor Juana. Sor Juana nació un 12 de noviembre de 1648. O sea, cumple 375 añitos Sor Juana. Y sigue viva su pensamiento, que es alguien que supo ahondar aún en la colonia y como mujer supo ir más allá. Y fue filósofo y pensadora también. Y supo reivindicar lo propio y lo indígena. Por eso Sor Juana es una maravilla de pensadora, porque supo náhuatl, lo reivindicó y le encantaba y leía poesía en náhuatl y se ponía su penacho de plumas de quetzal para leer, porque sabía que esa poesía era sagrada. O sea, vean cómo Sor Juana es muy hábil. No escribió como Dussel de todo esto, lo vivió, hizo vida y dio ejemplos. O sea, si voy a leer en náhuatl, eso es sagradísimo, me pongo un penacho de plumas de quetzal. Te lo está diciendo con su ejemplo. Cuando leía otra cosa no se ponía el penacho. O sea, eso es sagrado. O sea, tiene otro nivel, supo reivindicar lo propio. Cualquiera de la colonia le hubiera dado pena leer en náhuatl. Había dicho que no sabía. Y ella lo reivindicaba a nivel sagrado cuando leía poesía en náhuatl. Los cantares mexicanos y todo eso, para ella eso era, o sea, es esto lo que dice Dussel, es una adelantada de todo esto, Sor Juana. Por eso la ligo, para recordarla, porque ya ha pasado mañana, es su cumpleaños de Sor Juana. No cualquiera llega a 375 años y con lectores y seguimos hablando de ella. No cualquiera llega a esa edad con seguidores y fans y gente que la homenajea. Y siendo mujer en un momento donde las mujeres no cuentan, no se valoran, y es filósofa, y es teóloga, y es poeta, y es descolonial, y es feminista, una lumbrera, una maravilla. Hoy le metes estas lecturas nuevas y las resiste, Sor Juana, sale bien librada. Quiere decir que era una maravilla de personaje. Y lo traigo a colación porque sí, el 12 de noviembre es su aniversario de natalicio de Sor Juana, y sigue viva la Sor Juana. Oye, y tanta cosa que han hecho en su nombre, ¿no? Sí. Que si las universidades, que si esto, ¿no? Qué padre. Yo al ratito tengo una conferencia a las 4 por Zoom sobre Sor Juana en un conversatorio voy a estar. Les Ay, mando, qué padre. sí, se van a pasar por una página de Face. Espero lo graben, ya que está el video, se los mando. A las Gracias. 4 voy a estar en vivo conectado al Zoom hablando de Sor Juana. Por eso me acordé de Sor Juana, porque la tengo muy fresca, porque a las 4 tengo que hablar de Sor Juana. Y ligo con Enrique, porque mucho lo que Enrique trabaja, Sor Juana lo vivió. De esto de Enrique Dussel vemos un gran ejemplo en Bartolomé de las Casas.
A él le sirvió captar el humanismo indígena y no solo el humanismo europeo. A pesar de ser un europeo, Bartolomé supo aprender el humanismo indígena, lo valoró al otro. Nos miró a América como la otredad. Éramos sus otros con los que pudo dialogar Bartolomé. O sea, ya no era eurocéntrico, por eso Bartolomé en las Casas pudo aprender. No vino a enseñar, pudo aprender de acá, le dio valor de otro, su semejante. Poca gente en ese momento de la colonia hizo eso que este personaje. Sí. Por eso Dussel en el 74 vino al Congreso a San Cristóbal a Bartolomé de las Casas, porque entendía que hizo eso. Lo que él plantea lo hizo, se adelantó muchísimo Bartolomé. Por eso Bartolomé queda sorprendido, no viene a despreciar y descubre aquí, él le llama un humanismo. Para Bartolomé no solo es valioso su humanismo europeo, el que descubre indígena. Hay otro fraile de la colonia, un agustino, que supo maravillarse de acá, Fray Alonso de la Veracruz. Fue el primer filósofo de América. De hecho, en el jardín interno de la Facultad de Filosofía en la UNAM está un monumento a Fray Alonso de la Veracruz. Fue el primer profesor de filosofía en América. Esta mirada le permitió a Fray Alonso ver al indígena como sujeto de derechos, de posesión, de dominio, así como de costumbres culturales respetables, decía Fray Alonso. Tienen cultura muy respetable estos pueblos y los defendió muchísimo. Eso es otra mirada no colonial, tanto de Bartolomé como Fray Alonso de la Veracruz. Son como predecesores de Dussel de lo que es vuelva a trabajar. Estos ya miraban no eurocéntricos. Hace que se vea al prójimo como su semejante, como alguien respetable con quien se puede convivir. Las voces que se levantaron, las acciones heroicas, hicieron por una virtud de una sensibilidad a Fray Antonio de Montesinos, ese dominico en República Dominicana, en la Española, que en un sermón de un viernes de Cuaresma dijo que estos no son dignos. Y entonces es cuando planteó que no se les iba a dar en esa Cuaresma la absolución a los que tuvieran indios en encomienda. Que eso no era cristiano, tenerlos sometidos. Y que entonces español que tuviera indios en encomienda ni se acercara porque no le iban a dar la absolución en la comunión, para que pudiera comulgar, porque no era cristiano lo que estaban haciendo. Y ese sermón lo dio Bartolomé de las Casas y ya era cura, y tenía indios en encomienda. Y entra en una crisis tremenda Bartolomé. Esa es la conversión de Bartolomé, el sermón de Fray Antón de Montesinos. Que no son personas, no son dignos, ese sermón es durísimo. Y Bartolomé lo metió a un conflicto interno porque era cura y tenía indios en encomienda. De tal que termina metiéndose de dominico y convirtiéndose a esta lucha fuertísima. Y fue la voz de un dominico que lo hace entrar en crisis. Y este dominico pues es muy importante para Antonio de Montesinos. Entonces, junto a Bartolomé de las Casas, Alonso de la Veracruz, está Antón de Montesinos allá en la Española. Dussel tiene un libro muy bonito que se llama 1492, El encubrimiento del otro. Ahí plantea muchas de estas cosas. 1492, El encubrimiento del otro. Y recordemos, regresando un poco a Sor Juana, que el siglo XVII es el tiempo del barroco. Es la sensibilidad hacia lo simbólico. El símbolo tiene su mejor momento en el barroco latinoamericano. Y esta es la mezcla, el mestizaje, y Sor Juana es el mejor ejemplo del mestizaje. El barroco es un tiempo eminentemente mestizo, en el que la cultura latinoamericana ni es puramente española,
ni es puramente indígena. Tiene rasgos compartidos de los dos el barroco latinoamericano. El barroco nace en Europa, en Alemania, pero se desarrolla en América. Hay un filósofo fallecido que fue profesor de la Facultad de Filosofía de la UNAM, un ecuatoriano, muy buen también filósofo, de izquierda también, Bolívar Echevarría se llamó, y él publicó un librito en México que se llama La modernidad de lo barroco. Yo de Bolívar he aprendido muchísimo para aplicar a Sor Juana y entenderla sobre todo, porque él desde el marxismo supo entender estas categorías como Dussel y descubrir la maravilla que fue el barroco, porque el barroco no es eurocéntrico. Vuelve desde acá y las manos transforman el barroco alemán, las manos indígenas. Cuando ves esos altares, esos frisos de las iglesias trabajados por mano indígena, es un barroco muy latinoamericano. Porque el barroco es altamente simbólico. Es un tiempo que se mezcla y se toca la metáfora. No es solo lo literal, ni tampoco solo lo alegórico. Es una conciliación de los dos. Este juego de la metáfora lo desarrolló Sor Juana de manera sorprendente. La metáfora y la se llama metonimia. La metonimia trabaja las ciencias y la metáfora la poesía. Y Sor Juana manejó y combinó brillantemente las dos, porque Sor Juana también era científica y miraba los astros y estudiaba y leía la química. Era una mujer muy de espíritu de búsqueda. El conceptista, el culterano se juntan en ella. En Sor Juana son como dos fuerzas que la tensionan: dialéctica primigenia, acercamiento de opuestos que producen y crean, que salen a un mundo que está lleno de luz, pero también de sombras. Por eso para Sor Juana el claroscuro marcó lo propio de una conciencia. No todo es luminosidad, ni todo es tinieblas. Es el dominio de lo híbrido. Sor Juana que habla náhuatl, Sor Juana que habla español, Sor Juana que es feminista, Sor Juana que es monja. Es lo híbrido. Es la mezcla mayor de todo esto. Sor Juana en su persona, todas esas categorías las sintetiza. Como híbrido es su poema Primero Sueño, en el que se funden, se conjuntan las luces del racionalismo y del hermetismo, porque Sor Juana estudiaba ciencias ocultas y herméticas también. Los astros, el tarot, la numerología. Es una maravilla este personaje. Es muy racionalista y sin embargo entiende de cosas que hoy llamaríamos ocultistas. Un hermano mío, un gran filósofo, Mauricio Beuchot, publicó un librito que se llama Sor Juana, una filósofa barroca, en la Universidad del Estado de México, en el 99. Es una maravilla ese libro. Difícil de conseguir porque pues, se editó en Toluca. Pero aquí hace un trabajo de Sor Juana maravilloso como filósofo. Sor Juana, una filósofa barroca. Él la mira como filósofo. Ella pasa del hermetismo ocultista al racionalismo. El barroco es un espíritu analógico. El barroco es el conjunto de la nueva ciencia y el hermetismo antiguo. Y el mejor ejemplar del barroco definitivamente es Sor Juana, y esto hace la maravilla en Sor Juana. Hoy que le rendimos homenaje, pues toda la obra de Enrique de Dussel nos hace entender mejor a Sor Juana. Porque Sor Juana, estar en ese momento sin tenerlo claro, se mueve en esas miradas, no eurocéntricas. Si hubo una filósofa no eurocéntrica dentro del eurocentrismo de la colonia Sor Juana. Y Sor Juana que nunca dijo que era filósofa ni teóloga. Ella era monjita que cocinaba y hacía postres y que decía, si Aristóteles hubiera sabido cocinar, mejores cosas hubiera escrito. Lo tenía clarísimo. O sea, es un personaje maravilloso. A mí me fascina, es un mundo maravilloso. Sor Juana es fascinante, un personaje que atrae. Porque es filósofa, es teóloga. Jamás quiso meterse en eso porque dijo, me va a quemar la Inquisición.
Dijo, yo de eso no sé. Yo sé cocinar, a mí de teología ni me pregunten porque ni he estudiado ni escribo de eso. Tonta no era. Sabía que le podían echar guante a la Inquisición. Claro. Sin embargo, la ley sí está haciendo teología. No le llama. Filosofía ni sé, dice, yo ni soy estudiada, ni a la escuela fui. ¿Qué voy a ser filósofo? Y está a estos niveles impresionantes de la teología. Digo, ¿cómo tuvo? Fue una mujer muy hábil. Yo me sorprendo. Leo los villancicos, son totalmente feministas. ¿Cómo le hizo para que se los pagara el arzobispo de Oaxaca de entonces y los estrenaran cantados con coros en la Catedral de Oaxaca? Si hoy son fuertes, o el obispo no entendió lo que cantaba el coro, Lo mejor. no sé cómo le hizo que se los estrenaron con coros y órganos en la Catedral de Oaxaca. Cuando ves la letra tan feminista, dices, ¿cómo que esto lo canten? Sí, el estreno de esos villancicos de Sor Juana fue en una Navidad en la Catedral de Oaxaca y se los pagó el obispo de Oaxaca y pagó la orquesta y pagó al maestro organista con que se cantaron esos villancicos. En una catedral, la de Oaxaca, más barroco no podía ser que Oaxaca. No logró que fue la Catedral de México, pero logró una catedral que cantaran sus villancicos y se los pagaron. Vean qué maravilla de personaje. Se encontró un obispo benévolo que quiso pagar, que quiso estrenar, pagar coros, porque cobraron los cantantes, el organista, todo, y lo pagó el obispo, y puso la catedral con el órgano de Oaxaca para que estrenaran los villancicos de Sor Juana. Si hoy son sorprendentes, yo leo la letra y digo, ay, caray, ¿cómo lo cantaron en la catedral de Oaxaca? Este embrujó al obispo, ¿qué le hizo? Le dio una pócima, que o el obispo ni entendió lo que cantaban. Él le pareció bonito la música, se emocionó y no entendió lo que realmente estaban cantando en su catedral. Porque a cualquier otro lo veta. Esta es la maravilla del personaje Sor Juana, que es una maravilla, ¿eh? Por donde uno en la media dice, hizo cada cosa que reivindicó. Por eso junto lo de Enrique con Sor Juana, y obviamente atrás hay toda una vida espiritual profundísima de los dos. Enrique fue un hombre de espiritualidad, sobrio, humilde, jamás prepotente, sencillito como buen argentino, pero no grosero. Tenía su defecto ser argentino y el acento nunca lo perdió. Casi, digo, del 75 vivió en México y murió con acento argentino. Eran muchos años ya en México, No se le pegó nuestra hablada. pero sobrio en su vida, ¿eh? El mismo saco años sin venía, yo no sé si tenía tres igualitos de la misma marca y tela y color, porque yo nunca le conocí otro saco que el café. Años iban y años venían, sobrio el hombre, nada de ropas carísimas, siempre una vida de sobriedad impresionante. Digo, predicó con el ejemplo. Nada de carros lujosos, ni de, no, un hombre muy sobrio en su vivir. Fue un buen ejemplo de lo que Muy enseñaba. congruente. Muy congruente. Yo creo que si algo enseñan estos personajes es la congruencia de vida. Ya trascendió, uno quisiera que esta gente no se fuera, pero lo más importante se queda su obra, su pensamiento, el preparar tantas, le dio, siempre, nunca quiso retirarse de profesor. Le dio la vida para preparar muchas generaciones que van a continuar con esta manera de vida. Y una gran precursora que tuvo en Sor Juana, que anduvo por estos andares también la Sor Juana, y que recordamos, nos regocijamos y celebramos en su 375 aniversario de nacimiento de Sor Juana, ahora el Órale. 12 de noviembre. Ahí se toman una copita de vino a la salud de ¿O Sor dos? Juana, Claro que sí. porque vale la pena estos personajes. Y a una copita ahí a la salud de Enrique Dussel, que como buen argentino, pues tomaba vino, que en los universos siga caminando y dando luz. Fue un personaje de mucha luz que despedimos, no con alegría, porque siempre da tristeza ya físicamente no ver a alguien, pero despedir a alguien con esta congruencia, lucidez, vale la pena, da alegría espiritual en el corazón de que hay gente todavía congruente. Y da alegría haberlos conocido. Claro,
haber compartido algunos momentos de sus largas vidas que nos tocó compartir. Digo, a mí como alumno me tocó compartir con un gran maestro que ahora despido. Y la mejor manera de despedirme es hablando de su obra y de lo que va a seguir. Por eso quisiera compartirles este día, porque el mayor homenaje es que Enrique sigue vivo en su pensamiento. Es para aquí. Pues hoy aquí le dejamos. Buena semana. Que estén bien. Gracias, Julián. Es un privilegio tener clase contigo. Pues es un Ay, gusto, lo hago sí, de ya lo corazón. Aprendí extrañábamos. de mis grandes maestros que los tuve y los sigo teniendo todavía. Con ustedes compartir la vida. Pues seguimos. Abrazos. Oye, Julián, Gracias. Sí, dime. hay que ver la fecha para reunirnos, ¿no? Sí, Sí, Para la Navidad, ¿ya llegó? ya viene otra vez la Navidad. Pues hay que irle poniendo fecha. Ahí nos Bueno, tú hablamos. le buscas y Y ya nos dices te para que propongo yo fecha, sí. les diga a Sí, sí. todos, ¿no? A ver, Antes de que empiecen las fiestas fuertes, hay y que lo reunirnos hacemos antes, sí, porque ya después todo el aquí mundo en la tiene casa. compromisos, sí. antes de las posadas. Antes de las posadas, las primeras semanas de diciembre, antes de que empiecen las Para Ajá. posadas. que sea aquí en Sí, la sí, casa, y que a podamos mí se me estar. hace más bonito y cada quien trae algo y Algo, así. sí, 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 sí. Sí, así le hacemos, ya te propongo fecha. Es más íntimo aquí en casa. sí, Sí, claro. sí, sí, sí. Más tranquilo, menos ruidos y todo. Sí, Bueno, sí. nos vemos. Los Gracias. quiero. Dios los quiere.